Gloria a Dios, amén. Bueno, hace 8 días inicié un tema, ¿cierto?, que tiene que ver con el perdón. Hoy vamos a la segunda parte, ¿cierto?, segunda y última parte. Esto lo dividí en dos fracciones. Estamos hablando acerca de la falta de perdón. Muy importante este tema en la Biblia. Muy importante todo lo que el Señor nos relata, lo que el Señor nos dice con respecto a esta área. En alguna ocasión que yo estuve predicando sobre la falta de perdón, yo puse otro título. Yo dice, el cáncer que acaba, el cáncer que acaba con la vida de todo creyente. Y uno se queda así asombrado. ¿Creyentes? Sí. Porque tenemos personas que, aunque son hijos de Dios, tienen problemas con el corazón. ¿Y en qué área tiene problemas? Con la falta de perdón. Entonces estuvimos nosotros hace 8 días hablando en esta primera parte, ¿cierto?, acerca de la falta de perdón. Definíamos nosotros en esa ocasión, ¿cierto?, que viene de 2 raíces hebreas que significan levantar, quitar, cubrir, ocultar, pagar por o expiar. Veíamos eso en su significado. En otras palabras, perdonar es levantar todo lo que me afecta. Perdonar es ¿qué? Levantar todo lo que me afecta. La primera persona que se afecta es la que no perdona. ¿Sabían ustedes eso? Es como un lazo, es una trampa, realmente es una trampa del enemigo. Cuando uno no perdona, usted queda atrapado, usted queda preso, usted queda atado o encadenado, ¿no? Por eso es tan importante que nosotros entendamos este principio acerca del perdón. Ahora, el máximo ejemplo de perdón nos lo ha dado el Señor, ¿cierto? El máximo ejemplo de perdonarnos a nosotros, ¿cierto?, ha sido nuestro Padre, que Él ha enviado a Jesucristo, a su Hijo unigénito, a morir por nuestros pecados, ¿cierto? El Redentor del mundo, el Salvador del mundo, como dice la Escritura, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la Escritura en Juan 3:16 lo encierra todo. Para mí es la Biblia en resumen. O sea, si usted quiere conocer un versículo que resume toda la Biblia, es Juan 3:16. Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí se encierra toda la Biblia, ¿cierto? En otras palabras, lo voy a parafrasear, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha otorgado perdón a la humanidad a través del sacrificio de su Hijo Jesús. ¿No se gozan de eso? ¡Wow! ¡Wow! Esto es incalculable, que Dios nos haya perdonado cuando merecíamos morir, que Dios me haya perdonado a mí cuando yo merecía ser juzgado, ser condenado e ir al infierno, y que ahora a través del sacrificio de amor, de su entrega de amor, Él me reconcilia, me perdona, me lava de mis pecados, y hoy tengo la oportunidad de recibir ese perdón a través del sacrificio de Jesús y ser restaurado a una vida nueva, aleluya, donde si me muero me voy al paraíso de Dios. Eso es para hacer una fiesta, mi amado. Eso sí es verdaderamente para hacer una fiesta, ¿cierto? Aleluya, aleluya, amén. Bien, entonces nos damos cuenta, ¿cierto?, en su significado acerca de la importancia del perdón. Entonces tenemos muy buenos pasajes de la Biblia que nos hablan acerca del perdón. Veíamos alguno de ellos hace 8 días. No sé, si usted se perdió el sermón, usted puede entrar a www.cosechadeamor.org, ¿cierto? Y usted puede ver que ahí van anclados, hay una sección donde aparece continuamente una de las prédicas de nosotros. Pero si usted va a la base de ese recuadro de video, ahí usted le aparece una serie de indicaciones y una de ellas dice videos, y usted le entra allí, ¡pa!, y ese te manda a una página, ¿cierto?, de Cosecha de Amor TV, de Cosecha de Amor TV. Y ahí están anclados todos los videos que usted quiera ver, de las prédicas, seminarios. Entonces, si usted quiere ponerse al día para conocer bien la parte A de este tema, vaya, observe el mensaje de hace 8 días. Hoy vamos a hablar de los beneficios del perdón. Hoy vamos a hablar acerca de los beneficios. Hay beneficios cuando usted perdona, ¿cierto? Les decía a ustedes que es importante que sepamos que el perdón es un principio de Dios. El Señor es el primero, el primero en darnos ejemplo
con respecto al perdonar. Él sí realmente perdona y olvida. Diferente a nosotros, ¿no? Muchos decimos, yo perdono, pero no olvido. No, es que olvidar lo que me hizo ese zángano, ese muérgano, esto es difícil de digerirlo, ¿cierto? Y la verdad es que se nos complica. Y le voy a decir algo, el hombre sin naturaleza divina no puede perdonar. La verdad no tiene la capacidad de hacerlo. Es imposible. Un taxista esta semana me decía, entramos en una conversación y empezamos a hablar acerca de lo de Cuba, lo que está pasando allí con el presidente y todo esto, que está llevando a cabo todo este proceso de paz. Él llegó y me dijo, ¿realmente usted cree, Señor, que lograremos la paz? Yo le dije, no. Porque la paz se da por una condición de orden espiritual. Buenos días. Ya, 12:01, buenas tardes. Es una condición de orden espiritual. Es una condición de naturaleza espiritual. O sea, eso no se consigue firmando un papel. ¿Oído? ¿Por qué? Porque es algo que parte del corazón. Para que haya verdadera paz entre dos personas, tiene que haber un cambio de naturaleza, y el único que nos puede dar una paz eterna, duradera, oído, donde huye el odio, donde huye la guerra, donde huye la violencia, donde huyen los celos, donde huye la envidia y todo lo que la vieja naturaleza de pecado produce en la persona que no conoce a Dios, ¿cierto? Sí puede hacer la paz de Cristo, la paz del Señor. Mientras que allí, en esa mesa, no se sienten realmente hombres de Dios, temerosos de Dios, la paz jamás se va a conseguir. Se hacen treguas, pero eso no dura mucho tiempo. ¿Aló? Se hacen treguas. Ustedes quieren, o sea, ¿qué quiere decir esto? Jamás se logrará la paz. Cristo es la paz. Mientras que Cristo no está en el corazón del hombre, eso es, como dicen mis hijos, ficti. Ellos andan con unas palabras, ficti, pro, ¿cierto? Ellos dicen pro, uy, eso está pro. ¿Pro qué? ¿Pro qué? Pro, papá, pro. Ficti. ¿Qué es eso de ficti? ¿Algo ficticio? ¿Sí, algo que no es? Ya le entiendo. Entonces tengo que aprenderme el lenguaje de ellos. Pero yo también esta semana yo les dije, yo tengo mi lenguaje. Uy, eso está granja. ¿Y qué es eso, papá? Pues es mi dicho, granja. Esto está, ¿qué tal? Su papá se ve granja, ¿cierto? Granja. Y los estoy molestando. Entonces ellos están con ficti, pro y otros. Yo les digo granja. Uy, qué granja, hermano, qué granja, qué golazo, ¿cierto? En vez de decir golazo, qué granja de gol. Amén. No se logra, ¿cierto? La paz no se logra. Cristo necesita gobernar el corazón, ¿cierto? Mientras hubo cambio de naturaleza en mi vida, lo primero que produjo en mí, ¿cierto? Cuando Cristo entró en mi corazón, mi amado, fue un cambio de vida, un cambio de naturaleza. Y mi madre, que estaba allí presente, que estuvo allí presenciando el momento en que yo entregaba mi corazón al Señor, ella ve mis lágrimas rodar. Entré en un profundo arrepentimiento. Yo la vi a ella y el primer impulso que tuve fue pedirle perdón. Dije, mamá, perdóname. Llorábamos. Wow, yo dije, yo quería pedirle perdón. Estaba mi hermano, que fue el que llegó y me dijo, arrodíllate, tú necesitas a Dios, ¿cierto? Y me guía en esa oración. Yo veo a mi hermano y también lo abrazo con lágrimas en mis ojos. Yo le dije, hermano, también perdóname tú. Un profundo arrepentimiento y un deseo de pedirle perdón a todo el mundo. Había un hermano que estaba allí, no lo conocía, hace poco apenas lo conocía ese día. Yo a él también le pedí perdón. Y si salgo a la calle y usted pasa por ahí, yo lo voy a abrazar y le voy a decir perdóneme también. Yo sentía que había pecado contra todo el mundo. Entonces tuve un arrepentimiento profundo y le pedí perdón a todos. Déjeme decirle que esto es uno de los principios, oigo,
oído, principios importantísimos para las relaciones de pareja, para las relaciones familiares, oído, para las relaciones con nuestro prójimo. Importantísimo este principio. Por eso vamos a ver pasajes de la Biblia donde el Señor trae sentencia para el que no perdona. Wow, trae sentencia para el que no perdona. ¿Cierto? Es más, hay mucha gente en el infierno, hoy en el infierno, por no perdonar. Por no perdonar. Hay gente que en el mismo lecho de muerte, me muero, pero no lo voy a perdonar. Bárbaro. Y se mueren. Veíamos nosotros que el no perdonar trae raíz de amargura. ¿Sí? Trae dolencias y enfermedades psicosomáticas comprobadas. Les leí a ustedes 2 reportes de 2 universidades importantes de los Estados Unidos, donde ellos científicamente han comprobado, que el 40.8% de todas las enfermedades son psicosomáticas. Usted se las consigue por la condición interna que usted vive. ¡Wow! Por la condición interna. Y yo les pregunto, ¿cómo vive la gente hoy? Estresada, ¿no? En afanes. ¿Has visto el rostro de la gente? Parecen una esquina. Miren cómo llegan, ¿cierto? ¿Cómo salen? ¿Cómo se montan en un carro? Hola. Y ahora el estrés se nos ha aumentado más con toda esa cantidad de motos ahora, ¿cierto? Parecen moscas. Aparece. Usted casi no puede andar. Y vive así, rígido. Y las caras, los rostros de la gente, ¿no? Santo, una mechuda que maneje, yo me alejo, yo me pierdo. Se van a cruzar, se cruzan. Si usted no frena, pasan por encima de usted. Pero la gente vive así, con los pelos de punta, ¿no? Entiendo toda esa aglomeración de fines de semana en los restaurantes, en los centros comerciales. La gente trata de desahogarse en algo, ¿cierto? Y visitando estos sitios, pero no van a lograr paz interna a menos que no conozcan a Jesús como el Señor y Salvador. No van a lograr eso. Cristo trajo paz a mi vida. Eso fue como quitarme bultos de peso que yo traía sobre mi vida. Yo me levanté la persona más liviana después de haber hecho esa oración, después de haberme arrepentido de corazón. Yo me levanté como la persona. Podía volar, podía ver los colores de la vida, podía ver el rostro tan hermoso de mi madre, de mi hermano, poderlos besar, abrazar con todo el corazón, con una transparencia, sin una barrera que antes me separaba esa barrera, pero ahora ya no había nada, y poderlos ver y besar y amar. ¡Wow! ¡Qué belleza! Eso lo hace Dios. Amén. Eso no lo puede hacer el hombre con naturaleza caída. Eso es lo que está pasando en Cuba. Un poco de personas que no tienen un corazón regenerado, tratando de firmar un tratado de paz. Pues les toca, por eso, dar y llegar a acuerdos, y llegar a acuerdos, y llegar a acuerdos, y llegar a acuerdos, y llegar a acuerdos. Y eso se toma el tiempo, y eso se toma los meses, y eso se toma los años. ¿Cuántos años no se ha tratado de conciliar una paz? ¿Cómo traer paz cuando tengo al frente al asesino de mi familia? ¿Cómo voy a traer paz? Eso es justicia, ¿cierto? Tremendo eso. Pero si yo me meto aquí con Cristo y conozco de su amor y de su perdón en mi vida, sí tengo la capacidad de ver al asesino y perdonarlo. ¿Cómo les parece eso? ¿Aló? ¡Oh, wow! Y yo les comentaba hace 8 días, una niña, una hija de Dios, de un evangelista, un gran evangelista, que fue cosida, apuñalada por su esposo, ambos cristianos. ¿Cómo fue eso? Un espíritu de celo. Wow. Un espíritu de celo. Y la Biblia dice que los celos son el furor del hombre. Y por eso le estaba dando un consejo a las doncellas de hace 8 días, se los doy hoy, ¿cierto? Si usted se piensa casar y su hombre a quien usted le tiene los ojos puestos es receloso, quédate quieta, quédate quieta. Quédate quieta, porque eso no es naturaleza de Dios. Los celos son el furor. Esos celos pueden llegar a asesinar la vida de una persona, como pasó con esta hija de Dios. ¿Sabe qué hizo el hombre de Dios? Les cuento la otra parte de la historia. ¿Sabe qué hizo el hombre de Dios? Él viajó de Puerto Rico a Miami, que es donde estaba su hija,
¿sí? Y fue donde estaba este chico. Fue a la prisión donde lo tenían. Y él dijo, llegó, dijo, hijo, yo vengo a perdonarte por lo que le hiciste a mi hija. Yo te acepté como miembro de mi familia, te adopté como hijo y como padre. Yo solo tengo que decirte que te perdono lo que hiciste. ¿Qué hubieran hecho otros papás? ¡Miserable! Déjeme un segundito que aquí lo parto en dos. ¿O no? Mató a su hija. ¡Wow! ¿Qué hubiera hecho? Naturaleza humana. ¿Hasta dónde tenemos que aprender? Pues Jesús hizo eso por ti. Por eso Él perdona a todo pecador. ¿Aló? Él perdona a todo pecador, ¿no? Esto es de alabarlo. Él perdona a todo pecador, Él lo perdona. Sabemos que la ley está para establecer el orden, para hacer justicia, ¿cierto? Él tuvo que pagar el precio de la prisión por ese asesinato. Yo creo que a la fecha de hoy Él debe estar saliendo o estar libre ya. Pagó sus años de condena por lo que hizo, ¿no? Lo único que Él pudo atinar a decirle a su suegro y a su padre, ¿cierto?, que lo había adoptado, decirle, no sé qué me pasó, los celos me enceguecieron y no sé qué hice, pues acabé con la vida de mi esposa, ¿verdad? Entonces, hablábamos de estos casos, es importante, dígale al que está al lado, es importante perdonar, me parece, ¿cierto? Hoy hablamos mucho de discúlpame, ¿cierto? Pero discúlpame, sí, discúlpame, pero te quiero lejos, ¿no? ¿Cierto? Discúlpame, pero eso como que no es como muy cristiano que digamos, no, el perdón es divino, dígale, el perdón es divino. Otra vez, el perdón es divino, ¿cierto? ¿Cómo lograr? ¿Cierto? El perdón es una decisión que usted tiene que tomar. Perdonar es una decisión, hablábamos acerca de esto. Usted tiene que tomar la decisión de perdonar. En otras palabras, de liberar a esa persona de esa deuda, de liberar a esa persona, desatar a esa persona de ese compromiso, ¿cierto? Y realmente, ¿quién se beneficia? Usted mismo. Usted mismo. A veces usted se amarga tanto y es que no lo puedo ver, y el otro está fresco como una lechuga. A veces ni sabe que usted le carga tanto odio. ¿Sí? Ni sabe. Entonces, vamos a ver beneficios. El primer beneficio, ¿cierto? Son 3 los que vamos a ver. Primer beneficio del perdón, el primero, cuando perdonamos obtenemos recompensa. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice acá, Mateo capítulo 19, desde el versículo 23 al 34 vamos a leer este pasaje, en este primer punto, cuando perdonamos obtenemos recompensa. Mateo 18, 23 al 34, Jesús nos narra esta historia. Pónganle cuidado, dice, por lo cual, él habla de un comparativo acerca del reino de Dios. ¿Cómo opera el reino de Dios? O sea, Jesús habla mucho de cómo opera su reino, cómo es el gobierno del cielo, cómo Dios opera, ¿no? Acordémonos que el reino de Dios es diferente al reino de este mundo. Jesús decía, mi reino no es de este mundo. Entonces Él trae principios para enseñarle a la humanidad. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo. Dice el Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, digan conmigo, movido a misericordia. Otra vez, movido a misericordia. Le soltó y le perdonó la deuda. ¿Sí nota eso? ¿Qué hizo? Le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos
que le debía 100 denarios. 100 denarios, o sea, casi nada. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos. ¿Sabe qué? Aquí los verdugos son los demonios. Los demonios. ¿Sabe qué pasa con la persona que no perdona? Es entregada a los demonios. Por eso son personas que viven en amargura. Son personas que están atormentadas, viven deprimidas. Son personas que no pueden dormir tranquilamente. Son personas enfermas. ¿Sabe? Son personas oprimidas por los demonios. Eso es lo que está hablando aquí. Dice: fue entregado a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Es importantísimo. Jesús nunca sugirió siquiera que en este mundo no se pecaría contra algunos de sus discípulos. Usted no es el único que ha sido, apuñalado por la espalda. ¿Cuántos han recibido, como se dice, una apuñalada por la espalda? Oído por otros. Ahora, que jamás, seguramente usted llegó a pensar que hubieran hecho lo que hicieron. Se pecó injustamente contra muchas personas piadosas, ¿sabe? En la Biblia vemos estos casos. Se cometieron errores, se cometieron pecados. El caso es la vida de José, es una de esas. La vida de David es otro. Des en cuenta que la vida de José, los hermanos lo vendieron como esclavo. Querían asesinarlo. No, eso está desde el capítulo 37 al 50, el capítulo 50 de Génesis. Usted puede ver de la vida de José. José fue vendido por los hermanos. Después, la esposa de Potifar lo metió a la cárcel, ¿no? Se levantó una calumnia diciendo: este quiso violarme, y entonces él fue a la prisión. Estando en la prisión, él le interpreta un sueño al panadero y al copero, ¿cierto? Y él sabe que iba a ser liberado el copero y el otro iba a ser ajusticiado. Y él le dice al copero: por favor, acuérdate de mí, refiere, ¿cierto?, de mí ante el rey para que yo salga de aquí, porque inocente soy y estoy pagando un precio que no es justo aquí en la prisión. ¿El copero se acordó? No. Duró 3 años más en la prisión, José. Bárbaro. Ahora, solo piensen ustedes en la condición de José en esta historia. ¿Cuál debería ser la condición de su corazón? ¿Cuál debería ser lo normal? Los hermanos me vendieron, ¿cierto? He pasado, ¿cierto?, 17 años de mi vida en la cárcel, siendo esclavo y en la prisión. Y fue por una venta que hicieron mis hermanos, ¿cierto? Y después Potifar me manda, ¿cierto? Y pasa un montón de cosas injustas, siendo inocente, ¿y cómo debería estar el estado del corazón de José? Yo creo que él debería estar lleno de amargura, lleno de odio y esperando salir algún día para vengarse. Pero José no obró así. Dice la Escritura que Dios estaba con José todo el tiempo. Y por eso es que Dios pudo trabajar con él, le pudo dar vigor, le pudo dar fortaleza, ¿cierto? Y cuando él sale de la prisión, sale a ser el segundo en el gobierno del imperio egipcio. ¡Wow! ¿Nota la promoción de Dios? Pero ¿qué hizo él? Perdonó a sus hermanos, él perdonó a su familia. ¿Me comprende? Y perdonó a Potifar. Y perdonó al oficial también que lo metió. ¿Por qué? Porque él llegó a ser gobernador y él estaba por encima en autoridad de todos ellos.
Yo no veo en la escritura que dice, y José mandó a llamar a Potifar y dijo, mujer mentirosa, ¿sabe qué? A la paila, ¿cierto? Ahora sí, ¿no? Y ahí usted por haberle secundado a su mujer también a la paila. Y ustedes, hermanos, cuando vinieron aquí, todos a la cárcel, a la paila. No, no, el Señor no se vengó. Realmente hubo perdón en el corazón de José. Y por eso Dios lo pudo bendecir enormemente. Ahora, ¿qué me dicen de la vida de Moisés? En el Números capítulo 12 nos habla de que Aarón y María, hermanos de Moisés, murmuraron en contra de su hermano. Moisés era líder del pueblo de Israel. ¿Y sabe quién escuchó esa murmuración? El omnipotente, el eterno. Él escuchó la murmuración. Pero ¿cuál fue el problema? Es que Moisés le gustó a una mujer negrita, a una mujer cusita, y él se la atrapa, ¿cierto? Se la lleva. Y Aarón y María no les gustó esta idea, ¿cierto? Y murmuraron en contra de Moisés. ¿Qué pasó? Dios escuchó y le dijo: Moisés, llámame a tus hermanos y los tres vengan y se presentan delante del tabernáculo. Y los tres me van a ofrecer incensario delante de mi presencia. Que yo quiero hablar algo allí. Y cuando los llama a los tres, le dice: Aarón y María, yo he hablado a través de ustedes con sueños, les he mostrado visiones, pero a mi siervo Moisés, yo hablo con él cara a cara. ¿Por qué no tuvieron temor de hablar mal de él? Que el Señor te llame a cuentas. Señor, líbranos. ¿Por qué no tuvieron temor de hablar en contra de él? A causa de su mujer cusita. Y dice que cuando salieron de la presencia del Señor, María salió leprosa, como la nieve. Juicio de Dios, ¿cierto? Después Moisés, cuando ve eso, intercede por su hermana, intercede por sus hermanos, dice: Señor, perdónalos. El que es juez de la tierra no ha de perdonarnos. ¿Y qué hace el Señor? Movido a misericordia, le dice: ok, que pase los 7 días de purificación de acuerdo a la ley, para que sea limpia, y después podrá volver otra vez al campamento. Gracias, Señor. Él ama más la misericordia que el juicio. Él ama más la misericordia que el juicio. Pues en esta historia nos damos cuenta que así es. Pero Él va a ser severo con aquel que no es misericordioso. Él va a ser severo con aquel que no perdona. Dios no te puede escuchar la oración si usted no ha perdonado de corazón. Por eso dice que debe ser, ¿qué? Debes perdonar de todo corazón. ¿Y qué me dicen ustedes de la vida del rey David? Wow, ¿cierto? David, ¿no? Ha ido por el rey Saúl, quien personalmente trató de matarlo casi en 3 ocasiones, ¿cierto? En el momento de nuestra salvación, yo quiero aquí cerrar esta historia para ir al segundo punto. En el momento de nuestra salvación, nuestra inmensa deuda de pecado fue perdonada. Es asemejada, la semejanza es a 10,000 talentos. 10,000 talentos es lo que dice la historia. Este siervo le debía 10,000 talentos. ¿Y el otro le debía cuántos denarios? 100 denarios. Póngale cuidado. Entonces, la deuda con Dios, la que teníamos nosotros, es semejante a 10,000 talentos, ¿cierto? Eso es una relación cercana a 500,000 por 1 en ambos valores. 500,000 por 1. En otras palabras, ofendimos a Dios 500,000 veces más severamente a través de los años, pecando contra Él, que lo que hace la gente cuando peca contra nosotros. Wow. El hombre que recibió un perdón personal, ¿cierto? Mateo 18, 21 al 35, pero se rehusó perdonar al hombre que le debía solo 100 denarios, fue llamado un siervo malvado. Dios espera, incluso exige de aquellos que han recibido una increíble misericordia de Él, ese perdón inalterable del Señor, la cual llegó hasta salvarlos, que en adelante muestren misericordia perdonando a los demás. Espera el Señor esto. Segundo principio, el perdón es una cualidad que nos hace hijos de Dios.
y como hijos herederos de sus promesas. Segundo, el perdón es una cualidad que nos hace ¿qué? Hijos de Dios y como hijos herederos de sus promesas. O sea que esa es una cualidad de un hijo de Dios, que tenga la capacidad de perdonar. Muchos cristianos que no han perdonado están confundidos porque a pesar de tener años de haber aceptado a Cristo, sin embargo tienen vidas de fracaso y derrota porque el rencor les ha impedido ser heredero de las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. En otras palabras, yo observo que muchos cristianos, hijos de Dios, no disfrutan de la vida abundante del Señor porque en su corazón guardan dolor por la falta de perdón con su prójimo. Entonces esto obstaculiza, mis amados, las bendiciones del Señor. Eso obstaculiza realmente que Dios derrame de todas sus bendiciones, que Él llegue y te otorgue toda la herencia que el Señor nos ha concedido a través de Jesús. Se hace difícil, ¿no? En Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7, dice así: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aleluya, amén, qué bendición. Ahora, Pedro le preguntó una vez al Señor cuántas veces tenía que perdonar a su hermano que pecaría contra él. Entonces, eso está en Mateo 18:21. Entonces proveyó una respuesta posible a su pregunta. Él le dijo, ¿hasta 7 veces? O sea, es que, Pati, ¿hasta cuántas veces yo he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Eso fue lo que hizo Pedro. Pedro le va a Jesús, le dice, Señor, ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús, ¿qué le dijo? En el pasaje de Mateo 18:21, el Señor le respondió, hasta 70 veces 7. Y esto estaba hablando acerca de la actitud de perdón que debería usted aplicar en un día. O sea, en otras palabras, Dios te llama a ti, Dios me llama a mí, a que tengamos una actitud de perdón todo el tiempo. Todo el tiempo, todo momento. Una actitud de perdón. Yo podría decir, si usted no entiende la ley real, la ley del amor, que yo pido al Señor se la revele. Oído, si usted nació de Dios, usted tiene la capacidad de amar, esa es la ley real. ¿Cierto? Si usted camina en amor, usted camina en perdón. Si usted camina en amor, usted camina en paz. Si usted camina en amor, usted camina en gozo. Si usted camina en amor, usted camina en bondad. Si usted camina en amor, camina en dominio propio o en templanza. Si usted camina en amor, camina en mansedumbre. Oído, es el principal fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es, no habla son, es amor, es el primero. ¿Cierto? Y el amor es Dios. Dice, Dios es amor. O sea que el amor es la persona de Dios. ¿Cierto? Si el amor es la persona de Dios, quiere decir que Dios se revela cuando usted camina en amor. En otras palabras, usted es como Dios cuando usted ama. Usted es como Dios cuando usted perdona. Usted es como Dios cuando usted es misericordioso. Usted es como Dios cuando usted, oído, es bueno. Usted es compartiendo y ministrando de su naturaleza. Este mundo necesita ver algo diferente en nosotros. Este mundo necesita ver verdaderamente hijos de Dios. Dice la Escritura que cuando usted hace lo que el Padre le dice que hace, cuando usted bendice a los enemigos, cuando usted ora por los que los están persiguiendo, usted es perfecto como Dios es perfecto. Dice, sed pues perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Oh, aleluya. Y en Efesios 5:1 me dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Por qué no puede imitar a Dios? Pues sencillo, porque no le conoce. Usted no puede imitar a alguien que usted no conoce. Y por eso siempre la invitación solemne del Señor que nos hace en todas las reuniones donde nos congregamos, donde nosotros, cierto, somos instruidos a través de la palabra, es mantén intimidad con Dios. Cierto, mantenga una relación continua y constante. Cierto, usted no puede adorar a alguien y no salir transformado.
Usted va a convertirse en eso que usted adora. Si usted adora el billete, usted va a adorar a Mamón. Y Mamón es el dios del dinero. Pues usted va a salir, ¿cierto?, muy parecido al billete. Usted se convierte a eso que adora. Si usted adora más a sus cachorros, a sus perros, pues usted va a parecerse más a los perros que a Dios. ¿Me comprende? Usted se convierte en eso que adora. Pero si nosotros nos mantenemos en la casa de Dios, si nosotros nos mantenemos, en el lugar santo, en su presencia, adorándole a Él, ¿a quién usted va a salir parecido? Pues usted va a parecer, aleluya, se va a parecer a Dios. Se va a parecer al Señor. Dios es un Dios perdonador, es un Dios misericordioso, aleluya. Por naturaleza Él ama, por naturaleza Él perdona. La Escritura me dice una y otra vez, Él ama más la misericordia que el juicio. Eso es lo que Él nos invita a nosotros. Por eso nuestra capacidad de amar depende de mi comunión e intimidad y de lo que yo conozca de Dios, de lo que Él me revela de quién es Él en su naturaleza. La naturaleza misma nos enseña. Una pareja de esposos que viven tantos años no se dan cuenta que se han fusionado tanto, se han amado tanto, que ya los rasgos de uno se parecen en los rasgos del otro. ¿No se han dado cuenta que se transmiten los rasgos? ¿No se han dado cuenta en estos matrimonios donde el hombre ya tiene su buena edad y se casa con una chica casi que es la mitad de su edad? ¿No se han dado cuenta que las chicas de mitad de edad se envejecen con él? Se fusionan. Él alcanza a recuperar algo de juventud, pero entre la fusión de los dos, ¿cierto? Mientras ella parece más vieja, más asimilada, él de pronto parece algo más joven, ¿cierto? Hay una fusión. Esa naturaleza nos enseña. ¿Y qué me dicen de los perros? Yo cuando veo al perro veo al dueño, y cuando veo al dueño veo al perro. Excepto Mauricio Valls y compañía. Pero los veo ahí, ¿cierto? Yo he visto hombres todos flacos, así, todos flacos y todos trompudos y con un dálmata o con un, ¿cómo se llama? Un Doberman o sí, un perro también flaco y trompudo, ¿cierto? Y uno se da cuenta, son semejantes. Bárbaro esto. Pero es lo que adoran, es con el que duermen y comparten mucho tiempo. ¿Ya? Entonces, si yo comparto mucho tiempo con Dios, ¿qué me va a pasar? Yo quiero eso. Yo quiero ser cada día más parecido al Señor. Yo quiero que la gente cuando me mire a los ojos diga, yo no veo sus ojos, veo los ojos de Jesús. ¡Wow! El rostro ilumina, siempre brillas. Siempre brillas, siempre estás rozagante, siempre estás luz. Hay como un luz. Y quiero decir una cosa, que en la presencia del Señor todo es luz. Y si usted pasa mucho tiempo en esa luz del Señor, déjeme decirle, su rostro va a brillar. Su rostro se va a iluminar y va a brillar. Aún en la oscuridad. Se tienen testimonios de ciertos lugares de gente consagrada a Dios que cuando han salido en la noche los rostros resplandecen. Es como si tuvieran luz. Pues es la luz del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Oh, yo quiero eso, amén. Amén. Ok, ¿qué más encontramos nosotros acá? Tercero, ¿qué otro beneficio usted encuentra? Póngale cuidado. La sanidad física, mental y emocional es otro beneficio del perdón. ¿Qué va a pasar? Yo he visto, soy testigo de personas que han sido sanadas de artritis. La mayoría de las torceduras de huesos, artritis en los huesos y cáncer en los huesos es por amargura, raíces de amargura en el corazón de la persona. Que cuando desatan el perdón, se va el mal. Han sido sanadas instantáneamente. Aleluya, aleluya. ¿Cierto? Ese es un beneficio. Las enfermedades psicosomáticas, como llaman los psicólogos, ¿cierto? Y los médicos, los físicos, ¿cierto? Los que trabajan toda la parte biológica humana, son sanadas cuando perdonamos. Además, el perdón es un antídoto contra la ira y el enojo. Amén. Bien, aquí en un tema, ¿cierto? Una tentación del diablo. Quiero decirles que el diablo está, presente
para destruir la obra de Dios. Él es uno de los que va a estar más interesados en que usted jamás perdone. Y por eso les digo, algunos viven en una novela, ¿cierto? El pasado no perdona. Parece que estuvieran metidos en esa novela todo el tiempo, ¿cierto? Otros ven Sangre de Lobos. Bueno, son novelas que recuerdo que estaban por allá, ¿cierto? Las de hoy no tengo ni idea, porque la verdad es que ni me llaman la atención. Es una pérdida de tiempo, ¿sí? Pero, wow, el pasado no perdona, Sangre de Lobos, ¿cierto? Bueno, una cantidad de cosas. Pero algunos viven esas novelas, ¿cierto? Y las traen al presente. El diablo es un experto de que usted jamás olvide su pasado. Mientras que la palabra de Dios, en 2 Corintios 5, 17, me dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Si usted está recordando el pasado, si usted está pensando en el pasado, ojo, porque muy seguramente el enemigo está trabajando allí. Porque no quiere, oído, que usted viva libre, sino atado y esclavizado. Y quiero decirle que si usted quiere progresar en el presente y ir a un futuro exitoso, usted tiene que olvidarse del pasado. ¿Aló? Usted tiene que olvidarse del pasado. Lo que pasó, pasó, y ya usted no puede remediarlo absolutamente nada. ¿Han visto la manecilla del reloj? ¿Se han puesto a detener a mirar cómo van pasando los segundos? ¿Cierto? Espaciosamente. Pero usted ya no puede devolver la manecilla. Usted ya no puede devolver el tiempo. ¿Me entiende? O sea, cada segundo que está pasando, ya usted no puede remediarle el que pasó. ¿O sí? No se puede remediar. Entonces, ¿por qué sufre? Porque para de sufrir, de tanto estar... Ay, yo, ¿por qué me casé con ese miserable de hombre? ¿Y hace cuántos años te casaste? Hace 50 años. ¿Qué te va a ayudar ahora en el presente? Nada, ya la embarró. Perdónelo y perdónese. Y comienza a vivir de aquí en adelante. Usted no puede remediar nada. Entonces, sin embargo, somos un poquito tercos, que siempre estamos pensando: ay, si yo hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, la otra sería mi situación hoy día. ¿Y qué? ¿Puede remediarlo? No. Entonces, ¿por qué vive del pasado? El diablo es un experto para mantenerlo a usted amarrado en el pasado. Él, por eso, es un tentador de miedo. Él trabaja allí. ¿No? Usted puede detectar sus destructivos, o sea, su forma destructiva, ¿cierto?, de trabajar. Nosotros necesitamos resistirlo. En 2 Corintios capítulo 10, ¿cierto? 2 Corintios capítulo 10, este pasaje de la Escritura es bien importante que nosotros la veamos acá. Dice: las armas espirituales de Dios que Él nos ha dado son poderosas por medio de Cristo, por medio de Él. 2 Corintios 10, 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, ¿cierto? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El Señor nos ha dado herramientas, mis amados, herramientas para que nosotros podamos derribar esos argumentos, esa mentira del diablo que nos quiere apresar al pasado, que nos tiene que mantener. Hay gente esclava del pasado, no puede vivir el presente, están sufriendo ese pasado, y es un engaño, es una mentira del tentador, ¿no? Entonces, estas armas que nos da el Señor nos da la facultad de poder nosotros establecer una línea de disciplina mental. Oído, ¿qué quiere decir esto? Que si usted adopta la mente de Cristo, le va a beneficiar. ¿En qué sentido? Que cuando venga un pensamiento, ¿cierto?, usted lo pueda evaluar y decir: ¿este pensamiento viene de Dios o este no viene del Señor? Fácil. ¿Y qué tiene que hacer con el pensamiento que no viene del Señor? ¡Shau! Desecharlo. Hasta luego. Fui. Bye. Chao. No lo acepto. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ahora yo tengo la mente de Cristo, y la mente de Cristo empieza en todo lo puro. Oigo, la naturaleza nuestra es una naturaleza tripartita, ¿cierto? Usted tiene una naturaleza tripartita como la tiene Dios, ¿cierto? Dios nos dio a nosotros, ¿cierto?, una naturaleza
que es tripartita, que es espíritu, alma y cuerpo. Usted es un ser espiritual. La realidad suya es una realidad espiritual. Usted es un espíritu que posee alma y vive dentro de un cuerpo, ¿cierto? Si nosotros no entendemos esa tricotomía humana, usted va a ser difícil que pueda discernir qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando con su ser. En el alma están los sentimientos y emociones, y en el alma está la voluntad, está la mente, están los pensamientos en su alma. Oído, pero eso no está en su espíritu. En su espíritu está el verdadero corazón. En su espíritu habita Dios. En su espíritu está la naturaleza de Dios. Oído, en su espíritu es donde Dios se comunica, habla contigo. ¿Qué es lo que salva al Señor cuando usted recibe a Jesús? Pues salva su espíritu, ¿cierto? Y su alma también comienza a sufrir un proceso de salvación y restauración. Oído, todo su ser va a ser salvo en el día del Señor. Pero quiero decirles, separamos esta estructura para entender que Dios trabaja las tres áreas a través de la palabra. Por eso dice en Hebreos 4:12, la palabra de Cristo es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y tuétanos. Que me dice, la palabra de Dios tiene la facultad de partirlo a usted en tres. Alabado sea el Señor. Y entonces cuando el Señor por la palabra te parte en tres, ya sé que esto es lo que hace el cuerpo y le gusta hacer el cuerpo. Ya sé que este es el alma y esto es lo que le gusta hacer el alma. Ya sé que este es el espíritu y esto es lo que toca hacer con el espíritu. Pero mientras usted no entienda esto, su vida es un sancocho. Y ese sancocho se centra mucho en su vida almática, su vida sentimental. Entonces en esta última parte yo quiero decirles que hay muchos que me dicen, yo voy a perdonar cuando me sienta mejor. Pues nunca va a llegar tal perdón, porque usted jamás, por los sentimientos y emociones, ¿cierto?, va a perdonar a alguien. Por eso es que la decisión está en el reino espiritual, en el espíritu, donde está la naturaleza de Dios, donde el Señor dice, perdona, y dice, amén, yo perdono. Es una decisión que usted toma y no tiene nada que ver con sentimientos y emociones. Entonces es un arma importantísima. Usted debe perdonar. No solamente usted puede perdonar, usted debe perdonar. Perdonar a otros no es fácil en ocasiones, oído, para nadie que es ofendido, especialmente ya que el diablo estará haciendo su mejor esfuerzo para llevarlo a la falta de perdón o mantenerlo allí. Pero mire esto, no se fíe en sus sentimientos para medir su propio perdón hacia otros. No se fíe. Por favor, sepa que es posible perdonar a otro y sin embargo no confiar en esa persona hasta el punto en que pueda herirlo de nuevo o incluso peor que antes. Perdonamos a tales personas, esto es, no albergamos amargura ni deseo de venganza, pero mejor no confiemos en esta singular clase de persona. Ok, entonces, viene un fresco a mi corazón, porque yo a ese sinvergüenza le he perdonado ya 10 veces y me la vuelve a hacer. O sea que, ¿siempre debo perdonarlo? Sí. Sí, pero el tema, oído, que difiere a perdón es confianza. Entonces, yo le perdono y mi corazón lo trabajo para no albergar sentimientos de venganza, sentimientos de ira, ¿cierto? Odio por lo que me hizo. No, yo guardo mi corazón, yo desato y perdono a la persona, yo la desato. Yo la suelto de todo corazón. Debo hacerlo así. Pero en materia de confianza, yo me quedo quieto. ¿Sí ve? ¿Sí ve? ¿Quién le abrió la puerta a esa persona para violar su confianza? ¿Yo? Yo soy el que abro las puertas. Si usted quiere que alguien entre a su vida, ¿quién tiene que abrirle la puerta? Pues usted.
Y si usted hace un negocio, por ejemplo, usted llega a hacer un negocio, usted le dice, bueno, mira, conoce a una persona y esta persona le dice, mire, yo tengo este negocio y tal, y usted le dice, listo, ven, hagamos negocio, y resulta que le fue bien en los primeros negocios. De pronto, como le pasó a una hermana, ¿cierto? De pronto llegó y le dijo, mira, préstame tu capital, el capital de trabajo que tienes, ¿cierto? Porque, mire, esto es un negocio que nos va a dejar una ganancia tal y yo te parto 50 y 50, o sea que al mes te estoy dando tu capital, ¿cierto? Que me des más 50% de esa ganancia. ¡Wow! Hecho, ahí voy. Y de pronto pasa el mes, y pasan los 2 meses, y 3 meses, y usted entregó su capital de trabajo. ¿Quién le abrió la puerta? ¿Quién le abrió la puerta? ¿Yo? Y ahora esta persona le dice, no, perdóname. Y usted entregó su capital de trabajo. Y usted ha pasado hambre, y usted ha pasado dificultades, porque entregó su capital de trabajo, papá. ¿Quién le dijo a usted que su capital de trabajo debe darlo? Es su trabajo. O sea que se quedó sin trabajo. Y se quedó sin nada. Ok. Usted le perdona la deuda, porque así una hermana le tocó hacer. Perdonar la deuda de capital y volver otra vez a levantar con sacrificio otro capital. Pero le perdonó. Ahora, ¿usted vuelve a confiar en esa persona para volver a hacer un negocio? Ok, entonces ella perdonó y de corazón, pero no volvió a hacer ¿qué? Negocio con esa persona. Ya, ahora sí la cogieron. O sea, lo importante es perdonar. Pero otra cosa es que usted sea bien torombolo, que vino y se la hizo una y usted lo perdonó, y después vino y se la hizo otra vez y usted volvió a perdonar, y usted volvió a hacer y otra vez. Ah, no, ahí sí, pues, mansos pero no mensos, como dicen ustedes. Ahí sí mansos pero no mensos. No, un momento. O sea, yo perdono de corazón y lo bendigo y oraré por ti, pero en el ámbito de confianza ya es otro tema. Ya no puedo volver a confiar en ti. No tengo la misma facultad de poder depositar otra vez mi confianza en quien me ha traicionado o me ha engañado. ¿Cuándo se restituye esa relación de confianza? ¿Cuándo? Le voy a decir algo. Cuando usted ve que la otra persona da frutos de arrepentimiento. ¿Qué son frutos de arrepentimiento? Que pasan los años, después de varios tumbados que le hizo usted, viene la persona y le dice, yo quiero restituirte la forma como yo obré contigo. Y después de estos 20 años, ya te encontré y yo quiero decirte, te devuelvo el capital, te devuelvo el dinero. Perdóneme a mí, porque yo te engañé y te falté. Y falté a la relación y al compromiso que teníamos. Falté a mi palabra. Esto es otro tema. Pero si usted a ese muérgano sinvergüenza, usted vuelve y lo perdona y sigue haciéndole la suya y usted nunca le ve un cambio, es su problema. Usted fue el que le abrió la puerta. ¿Sí nota eso? Entonces, sí debo perdonar de todo corazón. ¿Y cuánto lo van a hacer? Sí tiene que sacar del corazón y soltar. Pero otra cosa es que Dios nos da la sabiduría para saber tratar las relaciones. Pablo, aquí termino y vamos a orar. Pablo en una ocasión, ponen cuidado, Pablo en una ocasión habló de Alejandro, el calderero, en 2 Timoteo 4, 14 al 18. Pablo le tiene que decir a Timoteo, vean, yo perdono a Alejandro, el herrero, quien me ha hecho mucho daño, ¿cierto? Pero aún así le advirtió a Timoteo en contra de este mismo personaje. Dice así, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, ¿cierto? En 2 Timoteo 4, 14 y 15. ¿Me ha causado qué? Muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Le dijo a Timoteo, guárdate tú también de él. ¿Nota eso? Guárdate tú también de él. ¿No? Pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Entonces, tú puedes amar y perdonar a una persona, pero advertirle a otra de él, de la persona, dice, no confíes.
hasta no verle un cambio de vida, un cambio de naturaleza, ¿cierto? Que realmente ama a Cristo y restituye y que está dando fruto de arrepentimiento, ahí vamos a darle otra oportunidad. ¿Estamos de acuerdo? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. Y en Romanos 1:9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. La Escritura me dice que yo debo perdonar y que debo orar por aquellos que me han ofendido y bendecirlos con todo mi corazón. Pero por otro lado, usted debe perdonarse a sí mismo. Usted debe aceptar el perdón de Dios, porque muchos se condenan, tienen capacidad de perdonar, pero no se perdonan a sí mismos. Póngase de pie. Amén. Póngase de pie. Yo perdono primero porque el amor da el primer paso. El amor da el primer paso. Yo perdono primero, yo doy el primer paso. ¿Cómo es posible? Dios me amó primero porque Él proveyó a su Hijo a que muriera por mí. Si Él proveyó a su Hijo para que muriera por mí, ¿cierto? Él ha provisto de su amor para perdonarme. Levante sus manos al cielo. Vamos a orar.